Hola a todas y todos, qué gusto estar aquí de nuevo, ¿eh? Muy animadas desde Bogotá, saludando al mundo para una nueva exploración. Un saludo, listo para conversar. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, que ha estado en todas partes, el conflicto ya directo entre Israel e Irán, lo que vimos entre 2024 y 2025. Ujú. Pero lo interesante, o lo que queremos ver hoy, es cómo esta escalada, digamos, puso a prueba las herramientas que normalmente, pues que deberían prevenir guerras, ¿no? La diplomacia. Exacto. Las herramientas diplomáticas, sobre todo las de defensa. Para entender bien esta situación tan compleja, nos vamos a basar en un análisis muy detallado del mayor general Luis Suárez Castillo, un PhD en la materia. Un excelente análisis, por cierto. Sí, y queremos destacar que este artículo lo encuentran en la revista Geodese en la nueva edición de octubre. No se lo pierdan. Totalmente. Y busquen más trabajos del autor en la página de Geodese. La suscripción es gratuita y hay muchísimo material valioso allí. Eso, geodese.com. Suscríbanse, descarguen la revista gratis, compártanla con amigos, vale mucho la pena. Definitivamente. Bueno, volviendo al análisis, no es solo contar qué pasó, sino mirar las limitaciones de eso que llaman diplomacia de defensa hoy en día. Nuestra misión, digamos, es entender por qué fallaron esos canales de comunicación, ¿no? ¿Por qué no funcionó la mediación entre adversarios que se vigilan tanto? Claro. ¿Cómo pasamos de décadas de guerra encubierta, de guerra en la sombra, a esto, a una confrontación abierta, en múltiples dominios? Ciberespacio, información, todo. Exacto. ¿Y qué significa esto para el mundo? Para Medio Oriente, claro, pero también para nosotros, para América Latina. Ok, vamos a desglosar esto. Dale. Y para empezar, ese concepto que mencionaste, diplomacia de defensa, es clave. A ver, explícalo un poco más. Pues básicamente es usar los canales militares y de seguridad no para pelear, sino al revés, para generar confianza, para cooperar un poco y, en teoría, para prevenir que las cosas estallen. Entiendo, como para bajar la tensión. Exacto. Pero el caso Israel-Irán lo que hace es mostrar, pues, de forma muy cruda, dónde están las grietas de ese sistema. Especialmente cuando te enfrentas a lo que llamamos amenazas híbridas. ¿Híbridas? O sea, esa mezcla de... De todo. Acciones militares convencionales, sí, pero también ciberataques, guerra de información, manipulación psicológica, uso de tecnología avanzada. Es un paquete complejo. Y ahí es donde la diplomacia tradicional parece flaquear. Precisamente. Ahí empiezan los problemas. Hablemos de la primera grieta entonces, la falta de comunicación directa. Cuesta creerlo, ¿no? Dos potencias tan enfrentadas, vigilándose constantemente, y no tienen una línea directa. Un teléfono rojo como en la Guerra Fría Parece increíble, pero así es. suena a una receta para el desastre, para un malentendido fatal. Y es que esa ausencia de mecanismos básicos de seguridad es central en este análisis. La raíz, fíjate, es una desconfianza histórica, pero profundísima. Y una negación mutua de legitimidad. O sea, yo no te reconozco como interlocutor válido. Eso bloquea hasta lo mínimo, notificarse de ejercicios militares, por ejemplo, para no asustar al otro. Claro, cosas básicas de transparencia. Exacto. El análisis que revisamos menciona cómo, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia sí mantienen, mal que bien, canales de desconflicto en Siria, justo para evitar choques accidentales. Lo leí, sí. Según Cordesman, por ejemplo, Justamente. entre Israel e Irán, eso simplemente no existe, es un vacío. Un vacío peligroso, Muy peligroso. porque la consecuencia directa es que cualquier incidente, por pequeño que sea, un choque en la frontera, un ciberataque, una operación encubierta que sale mal, Se puede interpretar como una agresión total. exacto, tiene el potencial de convertirse inmediatamente en un casus belli, en una justificación para la guerra. No hay margen para decir, oye, calma, fue un error o no era mi intención escalar. No hay espacio para esa desescalada rápida. Qué complicado. Pero bueno, intentos de mediar hubo, ¿verdad? Aunque fuera indirectamente. Se habla de Omán, de Qatar, Sí, sí los hubo. incluso los europeos, con el acuerdo nuclear, el JCPOA. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no funcionaron esos puentes? Sí es cierto, hubo esos intentos. Omán históricamente ha sido como un canal discreto, ¿no? Para conversaciones secretas bajo el radar. Ujú. Qatar a menudo ha jugado un rol de facilitador,
quizás más logístico, a veces financiero, para diálogos indirectos. Y la Unión Europea, bueno, luchó mucho por mantener vivo el JCPOA, el acuerdo nuclear. Pero se debilitó mucho ese acuerdo. Muchísimo, especialmente después de que Estados Unidos se retirara. Eso le quitó muchísima fuerza a Europa como mediadora en este eje particular. Analistas como Trita Parsi o Christian Ulriksen lo han señalado bastante. Entiendo. ¿Y por qué perdieron fuerza esos mediadores como Omán o Qatar? Bueno, son varias cosas. Por un lado, las propias limitaciones de estos actores, ¿no? Su influencia tiene un techo. Pero, muy importante, fue la creciente radicalización interna en ambos lados, en Irán y en Israel. ¿Las líneas duras ganando terreno? Exactamente. La influencia de facciones como la Guardia Revolucionaria en Irán o de ciertos sectores políticos muy duros en los gobiernos israelíes fueron cerrando las puertas al diálogo, al compromiso. Ya. Y ahí entra otro factor que mencionaste antes, los actores no estatales. Ese es un elemento disruptivo clave, sí. Grupos como Hezbollah en Líbano, las milicias chiíes en Irak, en Siria, los hutíes en Yemen. Que tienen su propio poder de fuego. Y significativo. Pero operan fuera de la lógica de Estado a Estado. Tienen sus agendas, a veces alineadas con Irán, a veces no tanto, pero no son un gobierno con el que te sientas a negociar formalmente. Claro. ¿Y cómo haces diplomacia con ellos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo mediar eficazmente cuando actores que pueden iniciar o escalar un conflicto no son estados? No responden necesariamente a Teherán o a Tel Aviv de forma directa y predecible. Es un desafío enorme para la diplomacia clásica. Totalmente. Informes de organizaciones como el International Crisis Group ya venían advirtiendo sobre esto. Esta red de milicias, combinada con la doctrina israelí de represalias fuertes y a veces desproporcionadas. Generaba un ciclo de violencia difícil de romper. Exacto. Un ciclo muy peligroso y muy difícil de gestionar solo con herramientas diplomáticas tradicionales. Y aquí es donde, como dices, se pone muy interesante. Porque la diplomacia que conocemos parece diseñada para otro mundo, ¿no? Un mundo de estados-nación claros. Así es. No para esta red compleja de actores paraestatales, milicias, proxies. Y hay una idea en el análisis que mencionan basada en trabajos de Shela y Valenci que me pareció, provocadora. A ver. Sugieren que la estrategia israelí previa, la campaña entre guerras, esos ataques selectivos, operaciones encubiertas constantes. Sí, la Mabam, como la llaman. Exacto. Que, aunque tuvo éxitos tácticos, quizás, y aquí viene lo paradójico, incentivó la escalada a largo plazo. ¿Cómo así? Explica eso. Bueno, la idea es que al centrarse en golpes puntuales, quizás debilitó la preparación o la mentalidad para una guerra total, tanto en Israel como en sus adversarios. Y al mismo tiempo hizo sentir a Irán y sus aliados que podían resistir esos golpes, que eran manejables y que podían seguir con su estrategia, como que normalizó un cierto nivel de conflicto. Entiendo la lógica. Es contraintuitivo, pero podría ser una especie de desgaste que, en lugar de disuadir, acabó generando una falsa sensación de control y resistencia. Exacto. Y eso nos lleva directo al punto de quiebre. El salto de esa guerra encubierta al enfrentamiento abierto. El momento en que las máscaras cayeron. Sí, el análisis del mayor general Suárez Castillo detalla muy bien los hitos clave de 2024. A ver, recordemos. Primero, el ataque iraní directo a Israel en abril. Más de 300 misiles y drones. Fue la respuesta al bombardeo israelí de su consulado en Damasco. Un salto cualitativo enorme. Sin precedentes, ¿sí? Nunca Irán había atacado directamente territorio israelí desde el suyo propio a esa escala. Luego, en octubre de 2024, otro ataque masivo iraní. Unos 200 misiles balísticos. Esta vez, la justificación fue el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut. Otra escalada significativa, apuntando a vengar la muerte de un aliado clave. Y las respuestas israelíes también fueron directas, aunque buscaron ser más selectivas, ¿no? Atacando infraestructuras militares iraníes importantes, como cerca de Isfahán y Bandar Abbas. Sí, buscando mostrar capacidad de penetración y daño, pero sin buscar aparentemente una guerra total inmediata. Un cálculo delicado. El significado de todo esto es profundo. Es el fin de décadas de esa guerra en la sombra. Exacto. Se acabó el juego encubierto, al menos temporalmente.
Y lo fundamental aquí que recalca el análisis es la naturaleza multidominio de esta nueva fase. Explícanos eso de multidominio. Que la guerra ya no es solo en tierra, mar o aire, ahora se libra simultáneamente en el ciberespacio. Ataques a infraestructuras críticas, bancos, energía. Correcto. También en el espacio ultraterrestre, satélites para espionaje, comunicaciones, incluso armas antisatélite. Y, cada vez más importante, en el entorno cognitivo. El entorno cognitivo. ¿Te refieres a la opinión pública? A eso y más. Operaciones psicológicas, campañas masivas de desinformación, la lucha brutal por controlar la narrativa en redes sociales, en medios internacionales. Es moldear la percepción de la realidad como un arma de guerra. Fascinante y aterrador a la vez. Totalmente. Y si conectamos esto con visiones teóricas más amplias, es casi un ejemplo de libro de lo que gente como Mary Kaldor llama las nuevas guerras, ¿En qué sentido? en que se borran las líneas entre lo militar y lo civil, entre el combatiente y el periodista, entre el combate físico y la comunicación estratégica. Todo se mezcla. Y en ese escenario tan fluido, tan complejo. La diplomacia de defensa tradicional, la de los agregados militares, las visitas de buques, los contactos formales, bueno, quedó superada. El análisis dice algo fuerte. Fue deliberadamente ignorada. Ignorada, sí. Como que en el momento crítico nadie pensó que fuera una herramienta útil para frenar la escalada, lo cual obliga a repensar para qué sirve realmente hoy. Y esto conecta con la advertencia de Shelah y Valenci. Exacto, que la estrategia de la campaña entre guerras ya no era suficiente, ya no era adecuada para esta nueva realidad de confrontación abierta y multidominio. Se necesitaba otra cosa. Claro, ¿y cómo reaccionó el vecindario? Los otros países de la región, las grandes potencias. ¿Qué hicieron ante esta nueva dinámica tan peligrosa? Bueno, se vio una recalibración regional importante. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, incluso Turquía, que antes quizás jugaban un poco a la ambigüedad, Tuvieron que definirse más. se vieron forzados a tomar posiciones más claras, o al menos a reforzar sus propias alianzas de seguridad. Vimos cómo se revitalizaron pactos como los Acuerdos de Abraham o iniciativas de cooperación militar bajo el paraguas del CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos. ¿Como una especie de militarización preventiva? Podría interpretarse así. Ante la falta de confianza en la diplomacia, se refuerzan los fierros, digamos. ¿Y las potencias globales? Estados Unidos, China, Rusia, Europa. Reacciones diversas, como era de esperar. Estados Unidos reafirmó su apoyo a Israel, claro, pero a la vez hizo malabares para evitar una guerra regional total que lo arrastrara. No querían otro frente abierto. Exacto. China, por su lado, muy preocupada por la estabilidad del Golfo Pérsico, de donde saca mucha energía. Muchísima. Optó una postura de cautela, llamados a la moderación, ofreciéndose como mediador, más que nada para proteger sus intereses económicos. ¿Y Rusia? Rusia aprovechó para reforzar sus lazos con Irán, que ya eran fuertes por Siria, pero sin romper del todo con Israel, con quien también tiene ciertos intereses. Un juego complejo. ¿Y Europa? Europa, pues preocupada, sobre todo por el impacto económico, energía de nuevo, y posibles olas migratorias si la cosa se descontrolaba. Pero, como a menudo pasa, dividida, con dificultad para encontrar una voz única y efectiva. Entiendo. Y un punto que se menciona como súper delicado es el riesgo nuclear. ¿Esta escalada podría empujar a Irán a decir hasta aquí y buscar la bomba como garantía final? Ese es sin duda uno de los mayores temores a nivel global. Si este conflicto termina de erosionar las barreras, políticas y técnicas, que todavía frenan el programa nuclear iraní. Las consecuencias serían enormes. Devastadoras para el régimen internacional de no proliferación, podría desatar una carrera armamentista nuclear en todo Medio Oriente, imagínate. Ni pensarlo. Por eso el análisis subraya algo importante. Este conflicto no es solo una crisis regional más, es un epicentro doctrinal. Doctrinal. Sí, está obligando a todo el mundo a repensar conceptos clave de seguridad internacional. ¿Cómo funciona la disuasión en la era digital? ¿Cómo controlas la proliferación de armas cuando son cibernéticas o autónomas, que no ves? ¿Cómo regulas el uso militar de la inteligencia artificial? Preguntas fundamentales para el futuro. Exacto. Institutos como CIPRI ya están trabajando en eso. Y como dice Joseph Nye, un referente en esto, hoy la diplomacia coerciva, presionar a un adversario, va de la mano con la proyección de poder digital. No se pueden separar. Todo esto puede sonar muy lejano, ¿no? Medio Oriente, potencias globales,
Pero el análisis del mayor general Suárez Castillo insiste en que esto tiene repercusiones muy directas, aquí, en América Latina, y específicamente en Colombia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se conecta? Pues se conecta en varios niveles. Primero, el político-diplomático. Esta polarización global presiona a nuestros países a tomar partida, a definir posturas. Ya no se puede ser tan neutral. Cuesta más. Y para Colombia, que tiene una relación histórica y estratégica con Estados Unidos, y también vínculos importantes con Israel, bueno, exige una política exterior mucho más ágil, más sofisticada, capaz de navegar equilibrios muy complejos sin quedar atrapada en alineamientos automáticos. Requiere mucha cintura política. Muchísima. Segundo, y esto es crucial para las instituciones de defensa y seguridad, el impacto directo en cómo pensamos la defensa. Por lo híbrido del conflicto, supongo. Exactamente. La naturaleza multidominio del choque Israel-Irán es una lección urgente para nosotros. Obliga a repensar la defensa más allá de lo convencional, de los tanques y los aviones. ¿Hacia dónde? Hacia la ciberseguridad avanzada, la protección de infraestructuras críticas, piensa en redes eléctricas, comunicaciones, acueductos, cómo combatir campañas de desinformación masivas y coordinadas. Que ya las vemos aquí también. Por supuesto. Y cómo cooperar internacionalmente en gestionar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el ámbito militar. La experiencia israelí, como apunta un autor citado, Saik, ofrece lecciones, pero también advertencias, sobre los riesgos de un enfoque demasiado militarizado. Interesante. Y fíjate un paralelo que se puede trazar, salvando las enormes distancias, claro. Los desafíos internos de Colombia, grupos armados no estatales, asimetría, control territorial, legitimidad. Tienen ecos en Medio Oriente. Tienen ciertos ecos en el uso de milicias, de actores interpuestos. Las lecciones sobre cómo enfrentar amenazas híbridas complejas, créeme, son muy aplicables aquí. Y en lo económico y social, también nos pega. Definitivamente. Una escalada fuerte y prolongada ya puede disparar los precios del petróleo, y eso afecta a todas las economías latinoamericanas. Nos afecta el bolsillo directamente. Directamente. Y puede interrumpir cadenas de suministro globales, no solo de petróleo, de otros bienes. A nivel interno, puede generar presiones fiscales si los países sienten que tienen que gastar más en seguridad para enfrentar estas nuevas amenazas. Más gasto en defensa. Que puede quitar recursos de otras áreas. Organismos como la CEPAL ya han advertido sobre estas vulnerabilidades económicas en la región. Para Colombia, son retos adicionales para la economía y las finanzas públicas. Frente a todo este panorama de amenazas híbridas, esa mezcla de lo militar, tecnológico, informativo, ¿estamos preparados en América Latina? ¿La región tiene cómo responder? El análisis es bastante claro en eso. La región todavía carece de un sistema de seguridad colectiva que sea robusto y esté bien coordinado para este tipo de desafíos tan complejos. Faltan mecanismos. Faltan y los que existen a veces están debilitados. Hay iniciativas valiosas, claro que sí. Ejercicios militares conjuntos como UNITAS, proyectos bilaterales de cooperación en ciberseguridad, por ejemplo entre Colombia y Brasil. Algo se hace. Sí, y hubo intentos institucionales como el Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, aunque hoy esté, digamos, en bajo perfil. Son pasos, pero a menudo fragmentados. Falta una visión estratégica más integrada, más compartida, para enfrentar amenazas que ya no respetan fronteras, ni se limitan a un solo dominio. Entendido. Entonces, para ir cerrando, ¿qué conclusión sacamos de todo esto sobre la diplomacia de defensa? ¿Decimos que el modelo tradicional ya no sirve? ¿Está obsoleto? No diría obsoleto quizás, insuficiente o inadaptado. El conflicto Israel-Irán lo que hace es exponer, de manera muy cruda, sus límites en el siglo XX. ¿Límites frente a qué exactamente? Frente a un mundo donde el poder está más fragmentado, con actores no estatales muy fuertes, donde la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y donde estas amenazas híbridas son la nueva normalidad. La falta de diálogo directo, el agotamiento de los mediadores, el salto a la confrontación abierta en multidominio, todo eso muestra que los marcos de contención que quizás dábamos por sentados, pues tienen agujeros importantes. Y refuerza la idea de los analistas que mencionabas. Sí, como Sheila y Valenci. La necesidad de redefinir para qué queremos las estrategias militares preventivas. Hay que prepararse mejor para guerras en muchos frentes a la vez. Sí, pero sobre todo hay que complementar lo militar con herramientas políticas, diplomáticas, mucho más ágiles, más creativas, adaptadas a esta realidad tan compleja.
Y la advertencia es seria, ¿no? Muy seria, porque la erosión de estos marcos de seguridad clásicos no solo aumenta el riesgo de guerra entre estados, también multiplica el daño a la gente común, a las poblaciones civiles, a las economías, al tejido social. Por la desinformación, las operaciones psicológicas. Exacto. Quedamos todos más expuestos a esa manipulación. Entonces, para América Latina, la tarea es Modernizar su enfoque de diplomacia y defensa. Tiene que ser más anticipatorio, pensar escenarios futuros. Multidimensional, integrando lo ciber, lo espacial, lo cognitivo. E inclusivo. Esto no es solo para militares. Necesitas diplomáticos, técnicos, sector privado, sociedad civil. una visión más amplia. Mucho más amplia. Retomando a Nay, si la coerción se ejerce con bombas y con bytes, necesitas esa visión integral. Y esto nos deja una pregunta picando para el futuro. A ver, ¿Cómo pueden nuestros países adaptarse y desarrollar capacidades frente a carreras armamentistas que son cada vez más invisibles, que se libran en el ciberespacio y en la mente de la gente, desafiando los controles tradicionales? tremenda pregunta. Queda claro que el choque Israel-Irán es mucho más que una crisis allá lejos. Es una llamada de atención global. Totalmente. Nos recuerda cómo las reglas del juego, de la diplomacia y la guerra, están cambiando a una velocidad increíble, por la tecnología, los nuevos actores, la guerra en múltiples dominios, incluido el de la información. Así es. Y para quienes quieran profundizar en este análisis tan detallado y necesario, les recordamos, busquen el artículo del mayor general Luis Suárez Castillo en la edición de octubre de la revista Geodese. Exacto, en geodese.com. Insisto, descárguenla, es gratuita, y si conocen a alguien a quien le interese estar bien informado sobre estos temas tan cruciales, pues compártanla. Eso es. Vale oro tener acceso a este tipo de análisis. Y quizá para terminar, una reflexión que va un poco más allá de la geopolítica pura y dura. Adelante. Este nuevo escenario de conflicto híbrido donde la información es un arma y la percepción es un campo de batalla, nos plantea un desafío a todos, como sociedades y como individuos. ¿Cuál sería? ¿Cómo desarrollamos la resiliencia? ¿Cómo cultivamos el pensamiento crítico necesario para navegar un mundo donde la verdad misma parece estar bajo asedio constante, usada como una herramienta más de poder? ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo nos defendemos? Una pregunta esencial, sin duda, para seguir pensando y conversando. Muchísimas gracias por esta exploración tan profunda. Un placer como siempre. Y gracias a todas y todos por acompañarnos. Hasta la próxima.